la fórmula era 1 sobre t integral de t y su cero sobre f al cuadrado por t por diferencia de t. Integrando esto, la f cuadrado sería el voltaje pico seno omega t más el phi al cuadrado. Integrando y llegué a sacar lo que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. O en valor expresado sería el 0,707 voltaje pico. El voltaje medio. Ahí se ve aquí un análisis de supositorio, no más que el Ft sería el voltaje pico seno omega t y el T sería el omega t y el T sería pi. Reemplazándome sería 1 sobre pi, integral de pi a 0 de voltaje P seno omega t por d omega t. Integrando de seno menos de seno a integrando de seno a coseno sería menos coseno. Reemplazando de pi al seno sería me salió esta expresión que es coseno de pi es menos 1, menos por menos es más, coseno de pi 0,99, pero redondean 1. Y el coseno de 0, 0, y tenía menos por menos es más, y más 1 es 2, y el voltaje, la expresión saldría 2 voltaje pico sobre pi. En valor sería 0,636 voltaje pico. ¿Qué se llama? El rectificador con puente de diodos. Ese es el rectificador dando completa, que el valor de entrada del voltaje pico de seno de omega t. La expresión del voltaje de la salida. Los diodos, el diodo 2 y 3 están directamente polarizados y el diodo 1 y 4 están inversamente. Como se ve aquí, es la forma de entrada del puente del diodo. Se analiza en el semiciclo positivo, que sería de los 2 voltajes pico sí menos el 2, el voltaje umbral de los 2 y 3 de los diodos en el semiciclo positivo de 0 omega t a pi, en esta expresión sería. Y en el semiciclo negativo sería la misma, pero aún no sabría pues, que los diodos son de silicio o germanio. Y el rectificador del gráfico del voltaje al salir me sale esta expresión con el voltaje del diodo del promedio, que es 0,637 voltaje pico, y el voltaje RMS, que es de 0,707, creo que sí. Bien, gracias, Joel. No sé si alguien más tiene algo a compartir. Adelante, Juan Daniel. Por favor, súbanlo al Classroom para que todos tengan esa información.
Ya, gracias. ¿Alguien más tiene algo a compartir? No se olviden subir al Classroom para que todos tengan esa información. ¿Alguien más? Bien, van a encontrar la literatura de diferentes formas. Ya esta forma de conexión se llama rectificador en puente. Se llama en puente porque es más o menos y la misma forma que tiene cuando han hecho en alguna materia para hacer la medición utilizando lo que se llama el puente de Winston. De ahí viene esa forma que está indicada. Yo voy a dibujar de otra manera, que sea un poco más entendible el análisis, hacer de este tipo de rectificador llamado de onda completa. Lo que corresponde es, recuerden que en el semiciclo positivo, aquí está el positivo. El diodo de 1 o el diodo de 2 va a estar apto a conducir. Este es el signo positivo. Cuando el positivo está en el cátodo, el diodo está polarizado inversamente. Cuando está en el ánodo, el diodo está polarizado directamente. Entonces, para este primer semiciclo, el diodo 2 está polarizado directamente y el diodo de 1 polarizado inversamente. En este otro punto es el signo negativo. Cuando al cátodo le llega el negativo, es el que va a conducir corriente, y cuando al ánodo le llegue el signo negativo, pues ese diodo no conduce. Entonces el diodo de 1 y de 4 no van a conducir, y el diodo de 3, de 2 van a conducir. Por tanto, la corriente va a venir en esta dirección por la resistencia y va a retornar por el diodo de 3. Entonces la polaridad de la salida corresponde al que está en el gráfico. Cuando va a cambiar la polaridad, cuando sea positivo esto, el D4 va a estar polarizado, el D3 no, y esto va a ser negativo. El D1 va a estar polarizado y no el D2. Entonces la corriente va a seguir por el D4 y va a entrar en la misma dirección en la carga. Y por tanto la polaridad en la salida va a preservar y va a retornar por el diodo D1. Eso es lo que va a suceder para el semiciclo negativo.
Entonces, en el semiciclo positivo, esta tiene la polaridad de entrada. En este semiciclo, el diodo D2 está polarizado directamente, va a conducir la corriente a través de él. El diodo D4 está polarizado inversamente y el que va a conducir es el diodo D3. Por tanto, la corriente se va a desplazar siguiendo este camino. Por tanto, la tensión va a aparecer con esta polaridad, la tensión de sub C. En el otro semiciclo, la polaridad cambia en el semiciclo negativo. En esta polaridad, el diodo 4 está polarizado directamente y el diodo D1. Y la corriente empieza a circular a través del diodo, tiene la misma dirección y retorna por el diodo D1. Y la corriente está ingresando en este punto y aquí también la corriente está ingresando en ese punto. Eso hace que la tensión en la carga o en la resistencia tenga la misma dirección en ambos semiciclos. Eso hace que la tensión de salida es la señal de entrada y la de salida. Es esta. Así llegó la tensión de salida.
va a ser igual a tensión B sub P por seno de omega T menos dos veces la tensión umbral. Esto para el periodo positivo, para el semiciclo positivo. Y va a ser exactamente la misma expresión para el semiciclo negativo. Menos dos veces la tensión umbral. Bien, el valor medio recuerden que es nada más un valor constante. En el periodo. ¿Sí? Todo lo que más o menos se visualiza aquí, que la mitad, esta área va a venir a cubrir esta área aquí. Esta área va a venir a cubrir la mitad de esto. El área de aquí va a venir a cubrir esto, de manera que este es el valor medio. Ahora, la frecuencia de la salida ya no es más 2pi, sino la frecuencia, perdón, el periodo ya no es más 2pi, sino el periodo se vuelve pi, porque cada pi se vuelve a tener la misma forma de onda. Entonces eso hace que la tensión, como han demostrado, el valor medio, o llamado el valor PDC, es nada más que dos veces el valor pico sobre pi. Y por eso esto directamente se dice que es 0.318 por 2, eso da 0. ¿Cuánto es? 0.36. 36. 6.36 B sub P. Ese es el valor medio, pero esto es el ideal. El que en realidad corresponde es igual a 0.636 el valor pico menos dos veces el valor de la tensión umbral. Y sin mayores preámbulos, el valor eficaz, esto corresponde directamente al valor pico menos dos veces el valor umbral dividido entre raíz de 2. Son los valores entonces que se tienen. En la forma de onda completa, el rectificador de onda completa, podemos indicar de que el valor medio va a ser el doble del anterior. O sea, ya mejora, ya es casi continuo, pero aún sigue siendo pulsante. Y para un poco comparar, vamos a indicar que la tensión de salida nuevamente piden que sea igual a 12 voltios. ¿Cuál debe ser el valor pico que debe tener para que cumpla con esta condición?
5 minutos para calcular exactamente. Nuestro objetivo nuevamente es tener un valor medio de 12 voltios. En esta configuración de onda completa, ¿qué valor debe tener el valor pico de entrada a este rectificador? Por favor, 5 minutos. Voy a estar atento a las preguntas que hay.
¿Alguien encontró el valor del pico? Sí, 20,20%. Corresponde a 12. Dividido en 0. 0.636. Más 2 veces 0.7. ¿Sí? ¿Este cálculo da ese valor que han indicado? Sí, es 20,26. Bien, ¿este voltaje es menor o mayor al anterior, el día de ayer que calculamos? Menor. Y es lo que se esperaba, ¿no? Tiene que ser menor porque estamos aumentando una onda más para poder determinar. Bien, solo como preámbulo voy a mostrarles este circuito y dibujado de otra manera. Es el mismo circuito, solo dibujado de otra forma.
Bien, entonces lo que corresponde es cuando la tensión aquí tenga esta polaridad, lo que va a suceder es, este se va a polarizar, y este se va a polarizar. No sé si la nomenclatura de diodos es lo mismo, pero la corriente va a fluir en esta dirección. Eso hace que la tensión aquí sea positiva con esta polaridad. En el otro semiciclo, cuando la polaridad cambie, este diodo va a conducir y este diodo también. Entonces la corriente va a circular en esta dirección. Nuevamente la corriente aquí tiene la misma dirección y por tanto el voltaje crece. Aquí está la corriente continua y aquí la corriente alterna. Entonces esto ha llevado a lo que ahora se tiene. Y se tiene la siguiente situación. Esto solo para mostrar que aprovechando este mismo análisis que han hecho. Como este se convierte de alterna a continua, entonces aprovechando esto mismo, se puede convertir de continua en alterna. Y eso corresponde a indicar lo siguiente, de que se cierra este se cierra aquí. Entonces la corriente va a circular, va a venir en esta dirección
y va a cerrarse aquí. Está circulando en esta dirección la cosa. Y eso hace que la tensión aquí aparezca positivo y negativo. En este otro se cierra estos otros dos, los opuestos, y se abre los otros. Entonces la corriente va a fluir a través de este, va a venir por aquí y va a retornar por aquí. Ahora la corriente está en sentido opuesto. Y por tanto la tensión que aparece aquí va a tener esta polaridad. Y si eso hacemos cíclico, la tensión va a ser alterna. En un semiciclo va a ser positivo aquí, negativo aquí, y en el otro semiciclo va a cambiar. Entonces, si hago semiciclo, eso se va a volver alterno. A esto actualmente se llama inversor o conversor DC, perdón, conversor CC a AC, la CA. Entonces, un preámbulo solo para mostrarles de que cómo nace el hecho de poder convertir de corriente continua en corriente alterna. Y es esta misma configuración, solo que estos no pueden ser diodos, tienen que ser transistores. Se manda una señal, se cierra este transistor, viene la corriente, aquí la tensión va a aparecer con esta polaridad, se abre, porque el transistor se puede abrir, y se cierran estos otros dos. Entonces la corriente va a cambiar de dirección y por tanto la tensión también va a cambiar de polaridad. Y hacer esto con una frecuencia de lo que corresponde, equivalente a 60, 50, 80, lo que fuera. Entonces la tensión sobre la carga llega a ser alterna. No sé si está claro esto, pero es solo para mostrarles y aprovechar lo que estamos haciendo en lo que respecta al rectificador de onda completa. Bien, redondeando entonces, tenemos que hablar ahora. A estos rectificadores se llaman rectificadores no aislados, es decir, la fuente de entrada tiene contacto a través del diodo con la carga, no está aislado. En el rectificador de media onda también lo propio. Entonces, para que sea aislado, se usa una máquina eléctrica que se llama transformador. El transformador es una máquina estática que transforma energía eléctrica en energía eléctrica, solo que de diferentes valores de tensión y corriente. Entonces, un transformador se basa su funcionamiento en la ley de Lenz y la ley de Faraday, y es básicamente un núcleo. Hay diferentes formas de núcleo, pero voy a mostrar una de ellas. Dos arrollamientos. Mínimamente. Entonces aquí entra un nivel de tensión que circula en la corriente.
A esto se llama I1 o primario porque por donde se alimenta. Y aquí se obtiene una tensión de salida y una corriente de salida que es diferente a las de la entrada. Y generalmente puede ser que la tensión de entrada sea mayor a la tensión de salida, que es lo que se usa en esta área, pero en algunas aplicaciones, y cuando se da esto, la corriente de entrada tiene un menor valor a la corriente de salida. Y la otra posibilidad es de que la tensión de entrada sea menor a la tensión de salida y la corriente cambia, es mayor a la corriente de salida. A esto se llama transformador reductor porque reduce el nivel de tensión de entrada. Y a este se llama transformador elevador porque eleva el nivel de tensión de salida. Y estos, elevar o reducir, se basa en que esta bobina de entrada tiene una cantidad de espiras, de vueltas, y esta otra bobina tiene otra cantidad de espiras. Y se tiene que el B1, la tensión del primario sobre la tensión del secundario, es igual al número de espiras en el primario sobre el secundario. Y en la literatura esto se conoce como relación de transformación, que es un valor. Entonces de aquí, D1 es igual a esta relación de transformación veces D2. Y esto aísla, o sea, no hay una unión entre conductores, solamente se une a través de un flujo que este genera, flujo magnético. Y por eso se habla de rectificadores aislados. En el primario no se pone nada y en el secundario sí. Entonces, del lado del secundario, nosotros podemos conectar. Esto solo con que en alguna literatura posiblemente encuentren la representación del transformador de esta manera. Esto significa que tiene núcleo de hierro. Esta es la salida. Aquí colocamos el diodo y aquí colocamos la carga. Aquí está la tensión de entrada y aquí está la tensión de salida. Y el análisis es el mismo, solo que esta tensión va a ser mucho menor a la tensión de entrada, el valor que nosotros queramos definir. Y por eso se habla de transformadores o de rectificadores aislados, porque esto permite aislar entre el primario y el secundario. Y aquí se puede conectar un puente, sí se puede. Pero lo que esto ha llevado, en base a esto, es a tener un transformador que tenga dos arrollamientos.
y estos arrollamientos ser iguales. Al ser iguales, el voltaje aquí es el mismo. Solo que aquí es importante tener la polaridad. Y la polaridad me va a permitir poder conectar de una manera respetando la polaridad. Lo que se hace es unir estos dos, conectar entre este punto la carga, aquí conectar un diodo, sobre esto conectar el otro diodo y unir entre estos. Aquí es el diodo 1, aquí el diodo 2. Más resistencia. Voy a pedir que analicen 10 minutos y grafiquen la tensión de salida. También quiero que grafiquen la tensión en el diodo. Diez minutos. Voy a estar atento a cualquier pregunta que ustedes tengan.